al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Qué más dice? Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos concedes. El día de hoy, domingo 24 de mayo de este año 2026. Señor, gracias por que nos concedes, Señor, oh Dios, celebrar el día de hoy Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Rompe cadenas, rompe barreras, y que yo pueda predicar, Señor, oh Dios, tu palabra con poder, con unción, y que tu pueblo sea edificado en grande manera en el nombre de Jesús. Amén. ¿No queda, hermano? Déjelo. Gloria a Dios. ¿Sí me oyen hasta allá atrás, hermanos? ¿Sí me escuchan bien? Ok. Entonces vamos a compartir la palabra hoy. Hoy estamos, hermanos, celebrando Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después. 50 días después de la Pascua se celebraba Pentecostés. Y un día como hoy, hermano, la promesa del Padre que Jesús anunció antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque está con vosotros y estará con vosotros y sobre vosotros. Así que vamos a darle un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos, como ahorita. Estamos unánimes. Pregunto, ¿estamos juntos? Amén. Pues así como un día, como el día de hoy, hermano, estaban 120 reunidos en el aposento alto. Era una casa grande. Se infiere que era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Era una persona muy pudiente, una persona de recursos para poder ser anfitriona de 120 personas. ¿Cuántos han tenido 120 personas en su casa? Dicen: no, yo no invito a gente a mi casa porque no caben. Con trabajo entro yo. Bien, pues ahí había 120, hermanos. Cuando llegó el Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
Ahora, una pregunta importante que tenemos que considerar en este día especial, hermanos, y es que ¿qué cambios produjo en la iglesia primitiva el descenso del Espíritu Santo? ¿Qué cambios produjo en la iglesia primitiva? Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Aleluya, porque se pusieron tristes los discípulos. ¿No es cierto? Se pusieron tristes porque Jesús estaba ahí con ellos. Si ellos necesitaban algo, Jesús ahí estaba. Incluso si tenían que pagar impuestos, Jesús decía, ve y de la boca de un pez vas a sacar para ti y para mí, para que paguemos impuestos. Aleluya. Y cualquier cosa que ellos necesitaban, lo tenían de Cristo. Y un día les dijo, me voy a ir. Se pusieron tristes. Pero ellos no entendían que convenía que viniera el Espíritu Santo. Convenía que el Espíritu Santo viniera. Y por eso les digo, les conviene que yo me vaya. Porque Jesús, mientras estaba en la tierra, estaba limitado a tiempo y espacio. Pero dice, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Así que ellos habían sido testigos de su crucifixión, habían sido testigos de su resurrección, de su ascensión, pero ninguna de estas experiencias, hermanos, produjo un cambio tan radical, dije tan radical, como la venida del Espíritu Santo. Amén. Así que hay un contraste muy marcado entre la iglesia antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Hay un contraste muy marcado entre la iglesia antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Y de igual manera en la vida del creyente hoy hay un contraste muy marcado entre el cristiano que recibe el poder del Espíritu Santo y el cristiano que no está lleno del Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu, por supuesto, pero no todos se llenan del Espíritu. Así que hay un contraste muy marcado entre un creyente lleno del Espíritu, entre una iglesia llena del Espíritu y una iglesia que no está llena del Espíritu. Lo que nosotros tenemos que alcanzar y buscar como iglesia, como cristianos, es ser llenos del Espíritu Santo. Estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, es una experiencia que puede usted tener no de una sola vez y ya, sino una experiencia continua, una y otra vez, una y otra vez. El apóstol Pedro en Hechos 2:4 estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:8 estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso pudo discernir el espíritu que estaba operando en aquel hombre llamado Simón el Mago. Porque este hombre hasta se había bautizado y estaba ahí cerca de Felipe el evangelista, pero no era un convertido verdadero, no era una persona sincera delante de Dios. Pero gracias a que Pedro pudo discernir por el Espíritu Santo y porque estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo a Simón: perece tú y tu dinero, porque piensas que el don de Dios se compra con dinero. Veo que en hiel de amargura y en prisión de oscuridad te encuentras.
arrepiéntete de esta tu maldad, por si quizá Dios te conceda que te arrepientas. Tremendo. ¿Cómo lo pudo lograr Pedro? Por el poder del Espíritu Santo. Así que, para verlo más claramente, hermanos, basta mirar la transformación del apóstol Pedro. Antes de Pentecostés, ustedes conocen la historia, Pedro era cobarde. ¿Cuántos de aquí son cobardes? Pero cuando el poder del Espíritu Santo nos llena, se nos quita lo cobarde. Yo sé que usted es valiente para otras cosas, es valiente para muchas cosas, pero para las cuestiones espirituales de Dios, muchas veces no es valiente. Le da pena, le da vergüenza hasta dar un folleto, ¿no es cierto? O invitar a alguien a la iglesia. Le da pena, le da vergüenza. Si no es su caso, no se enoje, pero si es su caso, diga: sí, Señor, me da pena a veces, me da vergüenza, pero te tengo buenas noticias. Cuando te llenes del Espíritu Santo, se va a ir la pena, se va a ir la vergüenza, se va a ir el miedo, se va a ir la timidez. ¿Cuántos de aquí son tímidos? Aleluya. ¿Son tímidos? Yo no sé cómo conquistaron a su esposo ustedes, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, se va a ir lo tímido. En lo que respecta a Dios, ya no te dará pena, porque dice la palabra: recibiréis poder, recibiréis poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pedro es un claro ejemplo, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Voy a señalar algunos puntos importantes que podemos ver en Pedro antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Aleluya. Amén. Dile que está a tu lado: tú necesitas tu Pentecostés. Tú necesitas experimentar Pentecostés en tu vida. Porque al igual que Pedro, cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, a Pedro le dio Dios autoridad. Diga conmigo: autoridad. Autoridad para predicar. Amén. Pedro no sabía predicar. ¿A qué escuela bíblica fue Pedro? ¿A qué instituto o seminario fue? Ahora, con esto no estoy diciendo que está mal ir a los seminarios, que está mal ir a los institutos. Tu servidor ha estudiado en muchos institutos, en muchos seminarios. Es más, hasta he dado clases a nivel universidad teológica, a nivel de bachillerato, a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, le dio autoridad para predicar. ¿Cuántos quieren aprender a predicar? ¿Cuántos quieren predicar? Amén. Yo quiero aprender a predicar cada día. Gloria a Dios. Y Pedro, hermano, ese día predicó. En el día de Pentecostés, hermano, con el sermón que predicó Pedro, se convirtieron como 3,000 personas. Hoy predicamos 3,000 sermones. No se convierten 3,000. Alabado sea el Señor. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar la comunión con el Espíritu Santo. Para que al igual que Pedro, podamos predicar. Ahora, cuando hablo de predicar, no solamente hablo a un nivel
de púlpito, sino a nivel personal. Felipe le predicó al etíope a un nivel personal, de persona a persona. Él era un evangelista que le predicaba a multitudes como a una persona también. Así que días después vemos que se convirtieron 5,000 por la predicación de Pedro. De 3,000 se convirtieron 5,000. ¿Cuántos eran ya? 8,000. Gloria a Dios. Y luego en la casa de Cornelio, Pedro predicó y ni aún terminó de predicar cuando el Espíritu Santo se derramó. Aleluya. Obviamente que había una combinación de el esfuerzo del predicador y la expectativa y el hambre que tenía la gente de escuchar la palabra. Gloria a Dios. La gente tenía deseo de escuchar la palabra. ¿Cuántos tienen deseo de escuchar la palabra? Nadie se estaba durmiendo ese día. Todos estaban atentos a lo que Pedro predicaba en la casa de Cornelio. Y ni aún terminó su discurso cuando dice la palabra que cayó el Espíritu Santo. Así que le dio autoridad para predicar, número 1. Le dio autoridad para sanar. ¿Cuántos quieren sanar? ¿Cuántos no sanan ni un dolor de cabeza? Pero cuando venga el Espíritu Santo, te llene el Espíritu Santo, vas a sanar. No solamente tú, vas a sanar a otras personas de cáncer, de tuberculosis, de SIDA. Vas a liberar a los endemoniados sin tanto show. Aleluya. Porque muchos hacen mucho show para echar fuera un demonio. Pero cuando hay autoridad, el diablo, hermano, tiembla. El diablo huye. El diablo no puede permanecer en la presencia de una persona llena del Espíritu Santo. Dios le dio autoridad a Pedro para sanar enfermos, sanó al cojo de nacimiento que sentaban a la puerta del templo, la hermosa. Solamente le dijo: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y el hombre se levantó. Aleluya. Le dio autoridad para sanar. Incluso con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿A cuánto le gustaría eso? A mí sí me gustaría. Gloria a Dios. ¿Se puede? Se puede. ¿Es factible en este siglo XXI? Sí. Porque el Espíritu Santo es el mismo. Todo está en que nosotros estemos sensibles al Espíritu Santo, lo busquemos, nos llenemos de Él. Aleluya. Y Él va a hacer la obra. Hermano, los enfermos los traían hasta en cama. Los traían en cama. Gloria a Dios. Aleluya. Y así sucesivamente Pedro tuvo muchas experiencias donde se vio que Dios le dio autoridad para sanar. Pero también le dio autoridad para traer juicio. En la iglesia primitiva, si alguien mentía a los pastores, morían. Alábalo. Hoy, gracias a Dios, no pasa eso, porque si no, ¿cuántos morirían? Pero Dios es misericordioso. Pero Dios le dio a Pedro autoridad para traer juicio. Una pareja vendió una propiedad, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y vendieron el terreno en cierta cantidad, pero mintieron acerca del dinero. Y entonces vemos que Pedro, cuando le trae el dinero a Ananías, dice: ¿en cuánto, en esta cantidad vendiste la propiedad? Sí, en esta. Dice: ¿por qué
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el hombre cayó muerto. ¿Cómo ven? Trajo juicio, al rato su mujer también. Número 4, le dio autoridad para comunicar el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren comunicar el Espíritu Santo? Amén. Que cuando usted imponga sus manos, el Espíritu Santo se derrame sobre la gente. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Él pudo comunicar el Espíritu Santo. Allá en Hechos capítulo 8, versículo 17, sucede que los convertidos de Felipe ya habían sido bautizados en agua, pero aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces enviaron a Pedro y a Juan para que al imponer sus manos, hermano, recibiesen el Espíritu Santo. Aleluya. Para que al imponer sus manos recibiesen el Espíritu Santo. Y efectivamente imponían sus manos sobre las personas y la gente recibía el Espíritu Santo. Así que eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro. Le dio autoridad para predicar, le dio autoridad para sanar, le dio autoridad para traer juicio, le dio autoridad para comunicar el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo comunicaba? Imponiendo sus manos. ¡Aleluya! ¿Qué dice Hechos 8:17? ¿Qué dice? Léalo fuerte, por favor. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso es que Simón se quedó sorprendido. Antes no había ofrecido dinero cuando Felipe sanaba a los enfermos, hacía milagros, se levantaban los paralíticos, incluso los demonios salían dando gritos de la gente. Pero cuando viene Pedro y Juan a Samaria e imponen las manos sobre los creyentes, Simón se queda asombrado y ofrece dinero para que también él, al poner sus manos, la gente recibiera el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero él no estaba facultado para eso. Solamente Pedro y Juan, porque ellos sí estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pedro pudo comunicar el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, pero también a través de la predicación. Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuánto me gustaría que hoy cayera el Espíritu Santo? Que hoy se derramara el Espíritu Santo en este lugar. Y se va a derramar. Y se está derramando hoy. Sobre todo aquel que tiene hambre, que tiene sed de esa experiencia, que quiere ver un cambio verdadero en su vida, que quiere ver, hermano, y caminar en lo sobrenatural. Alabado sea el Señor. Aleluya. A su nombre. Le dio autoridad para expulsar demonios. ¿Cuántos quieren expulsar demonios? Amén. Como podemos ver allá en Hechos 5:16, le dio autoridad para expulsar demonios. Hechos 5:16, por favor. Aleluya. Si alguien me regala un vaso por ahí, para tener mejor el agua en vaso. Ahí sírvame ahí, dime. Gloria a Dios. ¿Cómo la ven? Hechos 5:16. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? A su nombre. ¿Ya lo tienen? Dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén
Aleluya. Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Todos eran sanados. Dios le dio autoridad a Pedro para expulsar espíritus inmundos. Gracias. Hoy día solamente algunos liberan. Yo veo gente en el Facebook preguntando, una iglesia que libere. Una iglesia que libere. Aleluya. Todo creyente puede liberar. No solamente el pastor o el evangelista. Todo creyente lleno del Espíritu Santo puede echar fuera demonios. Y eso fue lo que hizo Pedro. Dios le dio autoridad para echar fuera demonios. Aleluya. Le dio autoridad para testificar. ¿Cuántos quieren testificar? Amén. Gloria a Dios. Antes de Pentecostés, hermano, él negó a Cristo, ¿se acuerdan? Lo negó. Y por más que él quiso ocultarlo, la muchacha le dijo, tú eres de ellos. Porque aún tu hablar te delata. Aún tu hablar te delata que sí eres de los que andaban con Jesús. Pero ¿qué dijo Pedro? No, yo no conozco a ese hombre. No lo conozco. Pero ¿qué tal el día de Pentecostés? Hechos 2:11. Aleluya, 2:14. Hechos 2:14. Dice la palabra que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, como hoy yo alzo la voz. Aleluya. Se puso en pie y alzó la voz. Aleluya. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, estos no están ebrios, sino que como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y etcétera, etcétera. La prédica de Pedro, hermano, ahí está, en Hechos 2. Y en Hechos 2:41 sigue diciendo Lucas, y con otras muchas palabras les exhortaba y les testificaba, sed salvos de esta perversa generación. Oiga, tremendo predicaba Pedro. Así que Dios le dio autoridad para testificar. ¿Cuántos quieren testificar? Aleluya. Si toda esta iglesia testificara, hermano, mucha gente se convertiría a Cristo. Sí. Testificar es dar testimonio, es compartir con otro lo que has visto, lo que has oído. ¿Cuántos han visto y oído? Eso tenemos que hablar. Si Cristo lo sanó, testifique. Si Cristo lo salvó, testifique. Aleluya. A su nombre. Testificaba. En Pentecostés, ante el pueblo, cuando el hombre fue sanado, les explicó la sanidad, porque la gente tenía puesta la mirada en los apóstoles y decían, estos son hombres tremendos, son poderosos, estos hombres, miren, levantaron al paralítico, y la gente tenía puesta la mirada en ellos. Y Pedro les dijo, no pongan su mirada en nosotros, el que sanó a este señor
se llama Jesucristo. Él lo sanó por el poder en su nombre, por la fe en Él. Este hombre ha sido sanado. Amén. Testificó, hermano, ante los gobernantes. Cuando los gobernantes le dijeron, si ustedes siguen predicando, los vamos a encarcelar y hasta los vamos a matar. Pero ¿qué dijo Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A su nombre. Así que la gente, hermano, se admiraba de su denuedo. La gente se admiraba del denuedo. Hechos 4:13. La gente se admiraba del denuedo de Pedro y de Juan. ¡Aleluya! Hechos 4:13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¡Aleluya! Y sabiendo que eran hombres sin muchos estudios, sin mucha preparación, eran hombres sin letras y del vulgo, hermano, dice el texto, que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué interesante entonces, todo lo que el Espíritu Santo hizo en Pedro, lo puede hacer en ti. Dije, lo puede hacer en ti, lo puede hacer en mí, en la medida en que nos entreguemos, en la medida en que, hermano, nos rindamos al Señor. Él lo va a hacer en tu vida y en mi vida. Así que número uno, le dio autoridad. ¿Para qué? Para predicar, para sanar, para hacer juicio, para, ¿qué más dijimos? Para comunicar el Espíritu Santo. Aleluya. Le dio autoridad para echar fuera demonios y para testificar. ¿Cómo la ven? Pero eso fue cuando vino Pentecostés. Antes no tenía todo eso Pedro. Negó a Cristo. Negó a Cristo. Aleluya. Pero cuando vino Pentecostés, hermano, todo cambió. Número 2. El Espíritu Santo le dio a Pedro facilidad para interpretar las Escrituras. ¿Cuántos quieren interpretar las Escrituras? ¿Cuántos quieren cuando lean la Biblia la puedan interpretar? La hermenéutica del Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo que significa hermenéutica? Significa interpretar. ¿Sí? Interpretar. La palabra hermenéutica viene de una palabra de un dios de la mitología griega, Hermes. Hermes es el que comunicaba el mensaje de los dioses. De ahí viene la palabra hermenéutica, que es el arte y la ciencia de interpretar las Escrituras. Porque hoy en día hay muchas falsas doctrinas por una mala hermenéutica. Aunque la gente sea bíblica, como los mal llamados testigos de Jehová, ellos citan mucha Biblia, más que muchos de nosotros. Aleluya. Hay hermanos que con trabajo se saben el Salmo 23, pero ellos te citan la Biblia así, miren, pero mal. ¿Sí? Pero cuando el Espíritu Santo te llena, vas a interpretar la Biblia de manera correcta. Facilidad para interpretar las Escrituras. A su nombre. Cuando la gente preguntó, porque la gente te va a preguntar a ti, ¿le ha preguntado la gente a usted? ¿Y qué ha dicho? Déjame llamar a mi pastor. Algunos, ¿verdad?
Otros dicen, yo no sé, yo nomás voy a la iglesia, pero no sé de la Biblia. ¿No te da pena, hermano, que la gente, hermano, te pregunte y tú no puedas contestar? De aquí en adelante no va a pasar eso, porque el Espíritu Santo te va a dar facilidad para interpretar las Escrituras. Cuando la gente preguntó, ¿qué quiere decir esto? Porque la gente veía que hablaban en lenguas, hablaban en el idioma de ellos. Es como si usted fuera de Francia o de China y yo le saliera hablando chino, ¿cómo la ven? Hablando mandarín, ¿sí? Lo único que me sé yo de japonés, creo que un cantito que me enseñó una hermana en la escuela dominical. No sé si era chino, japonés, pero me enseñó un cantito, ¿sí? Y que yo le salga, si usted es de otro país, le salga hablando en su idioma, usted se sorprendería, ¿verdad? Porque yo no hablo ese idioma. Sin embargo, cuando ahí la gente estaba hablando en lenguas, la gente dice, ¿qué quiere decir esto? Porque los oímos hablar en la lengua en que nosotros hemos nacido, las maravillas de Dios. Y Pedro tuvo que explicar el acontecimiento, el suceso, y se remontó 800 años antes de que se derramara el Espíritu Santo. Se fue a Joel capítulo 2, porque ahí está la profecía, Joel capítulo 2, y les explicó con la palabra de Dios. Aleluya. También citó de memoria el Salmo 16, 8 al 11. Si usted ve el mensaje de Pedro, va a ver que el mensaje de Pedro contenía muchas escrituras. ¿A cuánto le gusta que en los mensajes haya escrituras? Amén. Qué gran contraste con los sermones de hoy. No hay casi escritura. Hay más chiste, y eso como le gusta a la gente el chiste. Le gusta el relajo. Pero yo no soy comediante. Yo no soy payaso. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Y me gusta citar las escrituras, porque eso hicieron los apóstoles. El día que Pedro predicó en Pentecostés, citó las escrituras. Aleluya. Citó el Salmo 16, 8 al 11. Citó el Salmo 110. No lo vamos a ver por el tiempo, pero ustedes pueden ver que él citó muchas escrituras. Aleluya. Citó, hermano, muchas escrituras. Así que esa facilidad, digan conmigo, esa facilidad era fruto del Espíritu Santo, quien le recordaba las escrituras. El Espíritu Santo le recordó a Pedro las escrituras. Y el Espíritu Santo te va a recordar a ti las escrituras. En la medida en que tú, al igual que Pedro, escudriñes las escrituras. Y cuando no tengas Biblia en la mano, vas al hospital, vas a la cárcel. El martes estuve en un centro de rehabilitación predicando. Aleluya. Ustedes no deben predicar aquí el domingo. Yo estoy predicando toda la semana. Toda la semana. Martes, miércoles. El miércoles prediqué en una iglesia. El jueves prediqué en otra iglesia. Aleluya. Y cuando tú prediques y testifiques ante la gente, el Espíritu Santo te va a recordar las escrituras. ¿Amén? Yo a veces no me acuerdo de alguna escritura, no me acuerdo, aunque ya la memoricé, no me acuerdo, pero el Espíritu Santo me recuerda las escrituras, porque dice que te va a recordar todo lo que ya te dije. Te va a recordar todo lo que ya te dije, porque tú te has dedicado a leer y escudriñar las escrituras. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Él escudriñaba las escrituras, y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Aleluya.
Así que número 2, le dio facilidad para interpretar las Escrituras. ¿Cuántos quieren interpretar las Escrituras? Esto lo va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Número 3, el Espíritu Santo le dio a Pedro una nueva comprensión del carácter mesiánico de Cristo. O sea, el Espíritu Santo le dio una comprensión de quién era Cristo. ¿Por qué la gente no sabe quién es Cristo? Porque no se les ha revelado Cristo. Para muchos, Cristo solamente fue el hombre más extraordinario que ha habido en la tierra, que anduvo en esta tierra, que fue un gran profeta, que fue un gran maestro. Pero hasta ahí, no pasa de ahí su comprensión de quién es Cristo. Pero cuando tú comprendes quién es Cristo, el Espíritu Santo te revela quién es Cristo, hermano, nadie te va a mover de tu fe. Nadie va a moverte de tu fe en Cristo. Vas a decir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Te vas a enamorar más de Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hace que te enamores más de Cristo, que ames más a Cristo, que adores a Cristo, que sirvas a Cristo, que ames a Cristo, que hables de Cristo, aleluya, que prediques de Cristo, que enseñes de Cristo. Pero ¿por qué no estás enamorado de Cristo, enamorada de Cristo? Porque necesitas que el Espíritu Santo te haga comprender quién es Cristo. Ahí estriba el fundamento de un discipulado serio y comprometido con Cristo, de un ministerio realmente, hermano, arraigado en la palabra, cuando comprendes quién es Cristo. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Reconoció primero a Jesús como nazareno. Luego explicó que Cristo tenía aprobación divina. Aleluya. Entendió que su muerte fue un plan divino. Explicó que su resurrección fue cumplimiento profético. Predicó su exaltación y su señorío. En la casa de Cornelio, hermano, exaltó la persona y la obra de Cristo. Aleluya. Y ya por último, el Espíritu Santo, hermano, le dio a Pedro, diga conmigo, convicción sobre la necesidad de salvación. ¿Por qué no tenemos pasión por las almas? Porque nos hace falta entender y tener la convicción de la necesidad de salvación. Necesitamos esa convicción de la necesidad de salvación. Tu vecino necesita salvación. Tu hermano, tu primo, tu hijo, tu hija, tu pariente, tu esposo, tu esposa, tu compañero de trabajo necesita salvación. Pero no se va a salvar si nadie le habla. No se va a salvar si nadie le testifica. No se va a salvar si nadie le comparte la palabra. Y entonces eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro, hermanos amados. Le dio convicción sobre la necesidad que tiene cada ser humano de salvación. Que cada persona tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio.
Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro. Ahí en Pentecostés, esa convicción se demuestra cuando llamó a la gente al arrepentimiento. Aleluya, porque cuando el mensaje de Pedro causó conmoción, aleluya, dice que se compungieron de corazón. Cuando Pedro predicó, se compungieron de corazón. La versión original dice que sintieron estocadas en el corazón, sintieron punzadas en el corazón. Cuando Pedro predicó, aleluya, ellos le dijeron a Pedro: varones, ¿qué haremos? Yo estoy esperando que eso digan hoy ustedes. Aleluya. Que cuando se predique el evangelio, la gente diga: ¿y ahora qué sigue? ¿Qué debo de hacer? Aleluya. Hay sermones de arrepentimiento, hay sermones de salvación, hay sermones de, ¿qué más? De sanidad, hay sermones de para que las familias se unan, gloria a Dios. Y cada sermón requiere una respuesta. En el tiempo que Pedro predicó este sermón, como era un mensaje de arrepentimiento, se esperaba una respuesta de arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, aleluya, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Así que los llamó al arrepentimiento. No solo informó, no solo informó. Yo no vengo a informarles. No es solamente informarles, que es parte de la prédica, que ustedes reciban información. No solo información, inspiración. No solo inspiración, transformación. Muchos mensajes lo que hacen solamente es dar información, otros dan inspiración, pero no hay transformación. La gente sigue igual. La gente sigue igual. No cambia. No cambia. Santo Dios. Así que no solo informó, exhortó con urgencia. Vean conmigo Hechos 2:40. Hechos 2:40. Diga conmigo: no solo informó, exhortó con urgencia. Aleluya. Hoy, si haces eso, en esta época, hermano, no es fácil. No es fácil, ¿o sí? No. No es fácil. Ya predicar en la calle con el tiempo va a ser una cuestión delicada. Delicada. La gente está muy sensible a algunos temas. Y tenemos que ser sabios, pero también ser valientes y predicar la palabra. ¿Ok? Hechos 2:40 dice, ¿qué dice? Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Sigue perversa la generación, más todavía. Y con la Agenda 2030, más todavía. Es una agenda de perversión, de maldad, hermano. Pero donde se requieren los predicadores valientes y los testificadores valientes. Aleluya. Llamando a la gente a un cambio, a una transformación de vida, no a un cambio de religión,
Porque mucha gente lo que hace es cambiar de religión, pero se trata de salvación, de conversión. Así que, hermanos, dice la Escritura, y con otras muchas palabras. Yo no sé cuánto tiempo duró el sermón de Pedro. Yo no sé cuánto tiempo, pero no creo que haya sido un sermoncito. Alábalo. Porque mucha gente solamente quiere escuchar sermoncitos. Predíquenos 10 minutos, pastor. 20, 30, pero que no pase de 30. Santo Dios. Toda la semana ven novela. Muchos ven películas. Alábalo. A ti te estoy hablando. Ay, hermano, lo dice por usted, lo digo. Y 30 minutos de sermón, 40, hermano. Aleluya. Pero con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Esta iglesia, hermano, y este pueblo tiene que ser salvo de esta perversa generación. No se deje llevar por el mundo, por el pecado, por la maldad. Estamos aquí para hacer luz en este mundo. Amén. Vamos a resplandecer en medio de las tinieblas. Y eso fue lo que hizo Pedro, hermano. Exhortó con urgencia. Alábalo. Así que la promesa del Espíritu Santo transforma vidas, transforma ministerios, transforma iglesias, comunidades completas. El Espíritu Santo solamente lo puede hacer. Yo no puedo hacerlo. Tú no puedes hacerlo. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo tengo una expectativa de que algo grande va a pasar. Algo Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo le dio a Pedro, como ya dijimos, autoridad, le dio entendimiento, le dio denuedo, le dio poder, le dio pasión. Mi pregunta es: ¿está el Espíritu Santo obrando en tu vida eso mismo? Si no está, ¿por qué no? Porque no le has permitido, no lo has dejado. Eres un apagafuego, eres a lo mejor un bombero espiritual. El Espíritu Santo se quiere mover en nuestra vida, se quiere mover en nuestra iglesia, pero no apaguemos al Espíritu, hermano. No apaguemos al Espíritu. Demos libertad al Espíritu Santo. Démosle libertad al Espíritu Santo. Hay cultos en los cuales, hermano, hay una libertad tremenda para alabar, para adorar, pero hay momentos en que, hermano, como que no tienen esa libertad algunos creyentes. Pero vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Aleluya. Así que hay evidencia de su presencia, hermanos. Hoy es el día de Pentecostés y yo quise, hermano, aprovechar este momento para hacer énfasis en el Espíritu Santo. Hay un marcado contraste entre en el antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Pregúntale al que está a tu lado: ¿y tú ya tuviste tu Pentecostés? Aleluya. ¿Ya tuviste tu Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Es llenarnos del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Así que hoy, hermano, ponte sobre tus pies
y dile al Señor: yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, experimentar mi Pentecostés. Yo quiero experimentar ese de repente del Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero experimentar ese de repente del Espíritu Santo. Aleluya. Ya no tienes que esperar 10 días como los primeros creyentes. Solo está en que tú abras tu corazón, abras tu mente y le digas: Señor, todo eso que hiciste en Pedro. ¿Se imagina lo que hizo Dios en Pedro y lo que hizo los demás? Pero solamente puse como ejemplo a Pedro. Pero ¿qué tal si nos vamos a ver a Juan, a Jacobo, a Andrés, aleluya, a Bartolomé, a Felipe? Gloria a Dios. A María, la madre de Jesús, a sus hermanos. Todo lo que ocurrió en sus vidas, su vida nunca más fue la misma. Levanta tus manos en esta hora y di: Señor, Señor, di. Hagan conmigo esta oración, di conmigo: Señor, Dios Todopoderoso, hoy estamos aquí, como en el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés, porque un día como hoy se derramó el Espíritu Santo. Y hoy, Señor, quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Vamos, diga: lléname con tu Espíritu Santo. Levante sus manos ahí donde está. Dele libertad al Espíritu. Seamos una iglesia que anhela, una iglesia que busca la llenura del Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Ustedes, muchachas que están en la danza, hablen con Dios y díganle: lléname con tu Espíritu Santo. Ustedes que están en un ministerio, díganle: lléname con tu Espíritu Santo. Aleluya. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa experiencia poderosa del Espíritu Santo en mi vida. Oh Dios de la gloria. Oh Dios de poder. Dios de autoridad. Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Tenga comunión con el Espíritu Santo en esta hora y dígale: Espíritu Santo, lléname, Jesucristo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Me lleno del Espíritu Santo. Me lleno del Espíritu Santo en esta mañana, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Si el Señor le da que usted hable en otras lenguas, hable en otras lenguas. Porque según el Espíritu te da que hables. Yo no te voy a decir cómo lo vas a hacer, pero es como el Espíritu Santo te da que hables. Vamos orando. Vamos orando. Vamos orando. Aleluya.